Aprendiendo con casos, una guía de estudio. El método del caso. Una introducción. Antes de comenzar a analizar un caso y aprender qué esperar en clase, es importante comprender los conceptos básicos del método del caso. En esta sesión aprenderás qué es un caso, acerca del método del caso y por qué se usa. ¿Qué es un caso? Los casos de enseñanza utilizados en las clases de educación empresarial describen situaciones de gestión de la vida real. Por lo general, el personaje principal en el caso se enfrenta a un desafío, dilema o decisión. Cada caso está diseñado para abordar los objetivos de aprendizaje específicos que el autor tenía en mente. Los participantes en clase discuten las posibles soluciones y analizan los pros y los contras de varios enfoques para el problema o desafío identificado en el caso. A medida que trabaje en esta guía, se familiarizará con lo que puede esperar de un caso. Utilizaremos el caso Refita como ejemplo. En una descripción real de una situación compleja de dirección que comúnmente involucra un reto, una decisión o un problema. ¿Por qué el método del caso? El método del caso es una herramienta de enseñanza increíblemente poderosa y se usa ampliamente en las principales escuelas de negocios de todo el mundo. En el contexto de la toma de decisiones en la vida real, aprenderá teoría de negocios y administración, al mismo tiempo que desarrolla una amplia gama de habilidades que serán vitales en su carrera. Análisis y pensamiento crítico. Argumentar sobre un punto de vista. Trabajo individual y en equipo. Escuchar y aprender de otros. Tomar buenas decisiones con la información disponible. Relacionar la teoría con la práctica. Permite la aplicación de conceptos teóricos y técnicos. Perfecciona en los participantes la habilidad de toma de decisiones y la solución de los problemas. Requiere de la participación activa en la comunicación y en la respuesta a otros. No existen respuestas correctas, solo posiciones informadas, analizadas, que se desarrollan bajo la crítica y la incertidumbre. El método del caso. ¿En qué puede ayudar a un directivo? Un caso permite al directivo adquirir y escuchar nuevos conocimientos en forma práctica, ampliar y mejorar su experiencia personal, mejorar la capacidad de toma de decisiones. No solamente la perfección en el saber, la perfecciona en el ser y en el hacer. En materia de dirección, no se trata de saber más, sino de ser capaz de hacer más. No se pretende aumentar los conocimientos del participante, sino su capacidad de acción. Después de esta pequeña introducción teórica, la idea es que nos metamos ya en el análisis de caso. Entonces, para hacer un buen análisis de caso es importante preparar su análisis del caso de manera exhaustiva y eficiente. Vamos a trabajar con el caso Refica, como les habíamos mencionado, y tengamos algo en claro, no existe una plantilla única o estándar para la preparación de un caso, pero la idea con esta guía es que usted pueda construir su propia planilla a partir de algunas sugerencias y recomendaciones que les damos aquí. Esa planilla en Barna la llamamos hoja de preparación. ¿Qué estamos buscando en esta sección? Sacar el máximo provecho cuando le damos un caso, ser capaz de extrapolar la información clave, analizar el contenido del caso y los datos, pensar en acción e implementación. Una buena decisión no es suficiente con el análisis, sino que hay que llevarla a la acción y a la implementación, y hacer una reflexión sobre los puntos clave de aprendizaje a partir del análisis que se estaba desarrollando. Aunque ya hemos visto diferentes temas y se ha compartido la metodología, esta en particular nos vamos a enfocar de esta manera. Vamos a partir de entender dentro de la empresa cuáles son los objetivos de la organización. Luego, definir cuál es la decisión o el problema. Luego, cuáles son los hechos clave o relevantes. Si se dan cuenta que hacemos un pequeño cambio entre los hechos y el problema. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque cuando uno define claramente el problema, va a encontrar y definir cuáles son los hechos que realmente son relevantes y debo incluir en una hoja de preparación. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los criterios con los que voy a evaluar las alternativas y a partir de ahí cuál es la decisión que voy a tomar? Y con esto sacar mi plan de acción y las conclusiones. El paso número 1, aunque suena obvio, para este momento ustedes ya deberían haber generado una lectura del caso.
Si no lo han hecho, les sugiero, pónganle una pausa a esta guía y léanlo, hagan una lectura general. Pero si me permiten, vamos a arrancar con esa lectura general, siguiendo quizá una lista de chequeo. Una muy rápida, una lectura de estas que es absolutamente superficial, pero que te ayuda a generar un marco general. Lea el párrafo inicial, le va a dar una descripción normalmente de lo que pasa en el caso. Lea el último párrafo, combinando las dos, usualmente tiene una buena o una primera definición de la decisión que debe tomar. Los títulos del caso también le muestran algo de cómo se va a llevar a cabo, cómo se ha ido desarrollando el caso. Y una ojeada rápida en los anexos le permiten hacer una lista general y un entendimiento general o un contexto general del caso. Aquí simplemente estoy poniendo el párrafo inicial y el último, simplemente como una guía y como un esquema de ayuda. Los dos anexos que se mencionan, donde uno habla de los costos de regeneración del ácido y el otro habla de los precios del ácido sulfúrico pagados por Refica. Ahora sí, necesitamos hacer esa pausa, leer el caso de forma detenida, pero tengan algo en cuenta. ¿Para qué curso y materia optativa es este caso? Hay que entender en qué marco está. Este caso en particular lo utilizamos siempre para temas de metodología, de análisis, de introducción a la metodología, con lo cual lo que se espera es que haya un desarrollo exhaustivo de la metodología. Cuando lea el caso, desarrolle su propia línea de tiempo de lo que sucedió en el caso. Haga una cronología de las actividades clave. Si el caso por alguna razón no siempre la tienen, preguntas de asignación, hay que plantear las preguntas y verlas en el contexto de lo que está sucediendo en el caso. Después de esa lectura, hay que empezar a trabajar en extrapolar la información clave. Es importante de asegurarse que tengo la información clave clara en mi cabeza. Y por eso nos gusta arrancar esta sugerencia con entender cuál es el objetivo de la organización. A mí en particular incluso me gusta hacerlo de forma gráfica, de entender a qué se dedica la empresa, cómo funciona el negocio. Déjenme la vamos a ir desarrollando aquí. Mi negocio al final es una refinería. Y esta refinería para funcionar necesita que un proveedor de ácido sulfúrico por medio de camiones me lleve el 100% de ese ácido sulfúrico a mi refinería. Entra al 100%, yo hago un procesamiento, lo necesito para refinar mis productos y luego sale un ácido impuro al 100%. Ácido impuro que de nuevo vuelve a un camión cisterna y se le devuelve al proveedor de ácido sulfúrico. Este ha sido, hasta hoy, mi esquema de negocio. Ese mismo esquema de negocio se está viendo afectado o no, porque ahora no va a ser necesario hacer ese esquema de devolución del 100%, sino que yo tengo la oportunidad de invertir, de crear una unidad de regeneración, donde yo puedo procesar el ácido del 100%, voy a obtener un ácido, puedo utilizar hasta un 75%, y solamente el 25% que se considera ácido impuro es el que voy a necesitar devolver al proveedor de ácido en esos camiones cisterna. Y tengo la oportunidad de entrar o no en una. El punto 5 de la guía es definir cuál es el problema. Yo siempre les digo, pregúntese, ¿cuál es la decisión que debo tomar? Apenas uno hace la lectura del caso, la primera decisión que uno piensa es, ¿debo comprar la unidad de regeneración? Pero hay que profundizar un poco más en si esta decisión es el problema de fondo o es el planteamiento de las alternativas del caso. En este caso en particular es el planteamiento de las alternativas. En el caso de Refica, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo puedo saber? Voy a dar 2 o 3 herramientas que muchas veces nos ayudan a entender cuál es el problema. Las 3 herramientas, una la llamo los 5 porqués, la otra es la técnica WH y otra, un diagrama de causa o efecto o espina de pescado de Ishikawa para poder entender un poco lo que está sucediendo. Los 5 porqués. Yo siempre digo que es mucho más fácil cuando uno tiene hijos o tiene niños pequeños porque es parte de lo que hay que hacer. Pregúntese varias veces. La primera pregunta, ¿por qué debería o no comprarse la unidad de regeneración? Si incluso vamos trabajando en esos 5 porqués, y es porque es un instrumento vital para mi proceso interno. ¿Por qué es un instrumento vital para mi proceso? Porque estoy produciendo a partir de esto. Con lo cual, aunque aquí ya llevo 3 porqués, yo ya empiezo a entender que mi problema no es la unidad de regeneración, sino entender cómo aseguro ese suministro del ácido y cómo manejo el esquema en el cual voy a
devolverlo al proveedor. Es decir, ¿por qué debo tener también esa buena relación con el proveedor? Y empezamos a entender un poco más que el problema es mucho más profundo que lo que inicialmente nos planteamos. Otra que es interesante, para los hechos, para el problema, perdón, también sirve para los hechos. Sirve para determinar el problema y analizamos hechos relevantes. Y son todas las Ws en inglés que usualmente tienen que ver con preguntas. En español serían las Qs, si se quieren, qué, por qué, cuándo, dónde, cómo y cuándo. En la medida que yo me haga estas preguntas con respecto al caso, ¿quién toma la decisión? ¿Qué decisión debe tomar? ¿Por qué? ¿Cuándo la tiene que tomar? ¿Dónde la tiene que tomar? ¿Cómo la debe tomar? Es el tipo, al final puse cuándo y es cuánto me cuesta también, porque debo incluir el análisis numérico de lo que está sucediendo. Un directivo exitoso se dice que el 90% de su tiempo se está haciendo formulando preguntas útiles, tratando de resolver problemas que no son operativos, sino problemas que son directivos. Muchas veces es fácil encontrar respuestas, pero formular buenas preguntas, esa sí es una destreza que es mucho más compleja. Otra de las que realmente funciona bastante bien es el diagrama de causa-efecto o de espina de pescado. Es entender cuál es el efecto indeseado y empezar a entender por qué estoy teniendo ese efecto indeseado. ¿Cuál es el efecto indeseado en caso del ácido? Muy seguramente tenga que ver con cómo me encargo yo de desechar ese producto que ya no sirve. Y no es con necesariamente el proveedor, es cómo lo devuelvo y qué tipo de cosas puedo hacer. Y empiezo a pensar con diferentes opciones. Esta herramienta realmente es muy benéfica porque evita la tendencia a prestar atención solo a una causa, a ignorar otras. Muchas veces nos quedamos solo en una y hay que tratar de entender mucho más. Queda un documento gráfico que ayuda a entender las causas, dan una estructura formal para resolver problemas que muchas veces son complicados, permite concentrarse en el contenido del problema y no simplemente en la historia o cómo evolucionó, y promueve el pensamiento abierto y la creatividad. ¿Cuál es el problema al final en Refica? Una buena definición no quiere decir que sea la única, pero yo me voy a quedar con esta para nuestro caso ejemplo. ¿Cómo voy a manejar el suministro del ácido y el remanente o la basura para garantizar mi operación? Ante eso, yo ya tengo que hacer un listado de los hechos clave o relevantes del caso. Si yo he hecho una buena definición del problema, los hechos relevantes van a estar relacionados al mismo. La información nunca va a ser 100% completa. Si me preguntan, en este caso nos hace falta algo de manejo y almacenamiento, leyes ambientales, etcétera. Pero si me pongo a buscarla, me voy a perder del caso. Tengo que concentrarme en la decisión y en los hechos que tengo en el caso. Eso sí, tengan algo en cuenta. Siempre es importante asumir el rol del protagonista del caso. Si hay números en el caso, hay que asegurarse de trabajarlos de forma minuciosa para emprender las implicaciones sobre los problemas. En este caso en particular, yo tengo que hacer un análisis numérico de cuánto me cuesta, cuáles son los efectos o las implicaciones de invertir en esta unidad de regeneración o en no hacerlo. Y si he hecho alguna suposición, yo también tengo que tenerla en cuenta. Realmente lo que hice fue bastante simple, si se quiere. Vuelvo y pongo el primer párrafo y estoy trabajando específicamente en lo que está. Hago un análisis numérico donde veo cuál es el ácido que estoy requiriendo, hago el análisis de precios, sin planta, con planta, el transporte, la planta regeneradora, los sistemas de regeneración, y esto al final me termina dando unos valores en los cuales, sin la planta, yo más o menos son 39.600 que tengo que invertir, con la planta, y aquí viene una de las primeras preguntas que me hago, si yo tengo que pagar el transporte al 100% o el transporte al 25%. Si pago el transporte al 100, básicamente los números son iguales. Si pago el transporte al 25, veo que sí me estaría ganando $6.400 en el camino. Sin embargo, también tengo claro que hay costos no estimados, costo de oportunidad, la relación con el proveedor que se va a desgastar si ya no le compro el 100, sino que ahora lo necesito solo para devolverle el 25, la mano de obra adicional que debo tener, aunque dice que está incluida dentro de estos valores, los temas que pudieran tener un retraso en almacenamiento o manejo de almacenamiento, y el mantenimiento de mis camiones. Mi negocio es petróleo, no ácido, y cada vez que tengo que limpiar un camión después del ácido es todo un proceso complejo. Incluso hice un análisis muy rápido de cuánto vale esta decisión dentro de mis compras en combustible. Yo compro sistemas de combustible, son más de $15 millones.
con lo cual esta decisión es incluso menor al 0.1% a nivel de efecto. El resto de lo que hice fue lo que normalmente hacemos, subrayamos dentro del caso cuando lo iba leyendo, y lo que hice fue que tomé todo lo que subrayé y lo puse en un listado de los hechos que yo consideré más importantes. No voy a entrar específicamente a analizarlos, podemos tener diferencias, etcétera, pero esta es la información que me permite a mí tenerlas en una hoja de preparación organizada, junto con el análisis numérico, y poder enfrentar una discusión de caso. ¿Qué hice adicionalmente con el anexo que nos habla del precio medio mensual por tonelada? Si se dan cuenta, tuvo un ligero incremento hace cerca de 10 años. Luego el precio se mantuvo de manera absolutamente constante hasta el año pasado, que bajó. Yo incluso aquí me estoy atreviendo a hacer una suposición grande, y es por qué cambian tan fuerte los precios. El primer año yo considero que baja cuando todas las otras empresas instalan su planta de regeneración, que no lo dice en el caso, con lo cual el precio se reduce porque yo tengo que hacer un manejo diferente. Sin embargo, ahora que tengo que manejar los desechos y demás, las otras empresas, ante la disminución el precio va a subir y vamos a tener este impacto para el manejo del desecho. Es una suposición que yo estoy haciendo que me permite mirar algo de lo que pudiera suceder invirtiendo o no en la planta de regeneración. Vamos al paso 7. En el paso 7 estamos hablando de cuáles son las alternativas. Para un buen análisis de caso es fundamental la generación del mayor número de alternativas posible, y la creatividad y la imaginación son claves. Sin embargo, tengamos en cuenta que el ideal del planteamiento de las alternativas es que las alternativas deben ser excluyentes entre sí. En este caso en particular, las alternativas eran casi que muy claras, pero vamos a hacer un análisis en el siguiente paso cuando nos metamos en los criterios de decisión. ¿Cuáles son las alternativas del caso? Si nos compramos la unidad de regeneración, yo la voy a llamar comprar la unidad, o si mantenemos la operación actual sin hacerlo, la voy a llamar mantener esquema actual. Ahí nos vamos al paso número 8, que son los criterios de decisión. Uno de los mayores retos cuando iniciamos la preparación del caso es definir o encontrar esos criterios. Muchas veces, la mayoría de las preguntas que nos terminan haciendo a los profesores es ¿cómo sé si estos son los criterios adecuados? Siempre digo, hay una pequeña herramienta que nos ayuda, y es que estos criterios están condensados casi siempre en tres: eficacia, eficiencia y consistencia. La eficacia es cómo estoy logrando el objetivo. Usualmente están los números específicos si estoy logrando el objetivo, es un resultado numérico. La eficiencia es la optimización de recursos para lograr el objetivo. Y la consistencia, seguimiento de protocolos, normas o de mis valores como compañía, pero también incluyen el aprendizaje a largo plazo de la organización. Los criterios en general sirven para evaluar las alternativas y decidir aquella que más se ajusta a los criterios que yo estoy teniendo en cuenta. A manera de ejemplo, hago un listado no exhaustivo, siempre habrán criterios adicionales, de criterios a tener en cuenta cuando hacemos un análisis de alternativo. Hay que tener en cuenta que hay criterios cuantitativos y hay criterios cualitativos. También hay que tener en cuenta que el peso de los criterios no es el mismo, que cada caso tiene su propia realidad, pero lo más importante, cada persona le da un peso diferente, y por eso, aunque las alternativas y los criterios sean exactamente los mismos, muchas veces las personas encuentran que hacen una diferencia en la decisión que están tomando. Se los dejo a nivel de listado, yo igual les compartiré la presentación para que la tengan de soporte. Una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho, varios profesores la utilizan, no necesariamente todos, no necesariamente esta herramienta funciona para todos los casos, pero para mi gusto ayuda bastante, es hacer una matriz de análisis de alternativas, donde ponemos todas las alternativas en un lado y donde ponemos los criterios de decisión que estamos teniendo en cuenta. Para ver cómo se está utilizando, les muestro cuál fue mi matriz a la hora de hacer el análisis para Refica. Yo tengo las alternativas que son comprar la unidad y mantener el esquema actual. Yo puse un costo-beneficio que en principio me sale más económico o me sale mejor comprar. A nivel de relación con el proveedor, que fue uno de esos criterios importantes que yo estoy haciendo, el primero tiene que ver con esa eficacia que mencionábamos. El segundo tiene que ser con la eficiencia, que tiene que ver con la manera en que yo hago las cosas.
Básicamente, si yo monto o pongo la planta, pues se va a afectar la relación porque es un proveedor al que le voy a comprar menos y ahora solo lo necesito para manejar el desecho, mientras que si sigo, se mantiene la relación con el proveedor. Y un tercer criterio que yo puse es un tema de manejo ambiental. Yo estoy en un negocio petrolero que soy susceptible de estar manejando temas ambientales y en particular, si yo compro la unidad, voy a tener que hacer un manejo de un desecho tóxico, voy a tener que saber si tengo que almacenarlo, cómo lo transporto, ahí esa información no la tengo clara. O si yo mantengo el esquema actual, lo va a seguir haciendo otro a nivel de manejo de desecho tóxico como tal, con las políticas, espero, acorde a mi negocio, y adicionalmente pesa menos de un 0.1% de mis ingresos. Con base en mi análisis, yo le di un peso más o menos similar a los 3 criterios de decisión. Me sale que es mejor, en mi caso, mantener el esquema actual. Yo me escojo esa alternativa y a partir de ahí debo desarrollar el plan de acción para manejar el suministro del ácido y el remanente para garantizar mi operación. Vuelvo y lo conecto con mi definición del problema. Plan de acción. Cuando yo ya escogí una de las alternativas, ¿qué debo hacer para implementarlo? Tengo que hacerme una pregunta clara. ¿Resuelvo con esto el problema raíz que tenía antes del análisis? Porque si el problema se va a seguir repitiendo, básicamente no resolví nada. ¿Qué debo hacer para evitar que este problema se vuelva a presentar? Mi plan de acción, con base en mi análisis y con la decisión que tomé, es en el corto plazo, voy a necesitar crear un almacenamiento temporal del ácido, voy a continuar con él, pero voy a hacer un esquema de almacenamiento para no tener ese problema. Voy a negociar precios futuros con el proveedor para evitar esa fluctuación de la demanda que estábamos viendo, de la demanda y del precio, para evitar la fluctuación del precio con base en la demanda, perdón. Y voy a negociar el precio del transporte. O si es necesario, voy a entrar a comprar un camión cisterna para el transporte. En este momento yo no puedo tomar esa decisión porque no tengo toda la información del precio, pero voy a tener que hacer un análisis de viabilidad para ver si hace sentido tener ese camión. O si es necesario un camión viejo y lo destinamos solamente para eso. En el mediano plazo, el precio también me dijo que hay un tema interesante y parece ser una operación interesante. Podemos establecer una alianza, un joint venture, para crear una empresa dedicada a la purificación de ese ácido. Yo puedo generar una inversión en mi proveedor para manejar el esquema de almacenamiento temporal, lo hago allá, el manejo de camiones lo manejo directamente y garantizo un esquema de precios futuros, a la vez que con estas nuevas tecnologías también le podemos suministrar a otras empresas que hacen el mismo negocio. Con esto, espero haberles podido ayudar un poco en la manera, en la forma, como una guía de lo que vamos a estar trabajando en un caso. Sin embargo, vamos a continuar un poco más trabajando en esta misma guía con temas adicionales. Ahora que terminamos con la fase de preparar un caso, es necesario que veamos un poco cómo voy a participar en una discusión de caso. La idea con esta primera parte es cómo me puedo preparar para discutir mejor el caso, qué puedo esperar de una clase, cómo me puedo comportar en una discusión de caso y cómo puedo capturar, si se quiere, o retroalimentar el aprendizaje que estoy teniendo en este momento. ¿Qué se debe hacer a la hora de preparar en clase? Básicamente son 3 pasos: la preparación individual, la preparación en equipos pequeños y la preparación para el aula específicamente. La preparación individual es quizá el ejercicio más importante de toda la preparación. Hay que analizar el caso a fondo para preparar antes de la clase. Ahora hicimos el caso de Refica y utilizando algunos consejos y demás, desarrolla una hoja de preparación. Esta hoja de preparación básicamente lo que debe incluir es toda esa información que uno puede necesitar para que en el aula desempeñe mejor su labor o siga la metodología del caso para poderlo manejar. De esto viene la discusión en grupos pequeños. La discusión en grupos pequeños realmente es fundamental dentro de la metodología. Es muy útil para que antes de la clase podamos verificar si realmente entendimos el problema que está, si el argumento que yo estoy teniendo realmente tiene toda la consistencia y la preparación, si tiene toda la solidez, y adicionalmente me puede ayudar a mejorar, a estar más tranquilo, si se quiere, o más suelto a la hora de poder generar esa confianza para participar en el grupo más grande. Efectivamente, las escuelas diseñamos los grupos de estudio y usualmente los cambiamos con alguna frecuencia para no necesariamente acostumbrarse al mismo grupo, sino que se pueda seguir construyendo
a partir de las diferencias y del aporte que tenemos nosotros para el grupo y el grupo nosotros. Luego de esto viene la discusión en el grupo grande o en el aula. Es importante tener el caso, tener la información del caso. La hoja de preparación es quizá incluso más importante que el caso anterior, y una buena hoja de preparación debería ser suficiente para generar una buena participación. Pero ante todo, hay que llegar enfocado en la clase y dispuesto a participar. Cuando yo ya estoy en clase, básicamente pueden suceder diferentes cosas. Lo usual y lo primero es que voy a estar sentado en la misma parte, me harán caso, porque esto ayuda a enfocar la clase, a mejorar la participación y a la calificación de la participación. El profesor usualmente investiga de ustedes antes de la clase y en particular para fomentar y trabajar. Dentro de una discusión de caso, lo que usualmente sucede es, hay que entender que hay estilos diferentes, que hay formatos diferentes, que te van a preguntar, que cuando te sabes la respuesta te cambian la pregunta y demás, pero ante todo, el profesor está persiguiendo objetivos de aprendizaje sesión a sesión, y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Mi sugerencia en este caso siempre es que hagamos el plan de trabajo para entender los objetivos que se están buscando, y eso les va a permitir preparar mejor el caso. En el aula, el rol del profesor es guiar a la clase a través de una discusión sobre los problemas del caso. A veces puede parecer que una discusión de caso es simplemente una conversación entre el instructor y los estudiantes, pero hay objetivos de aprendizaje que claramente se han definido para la sesión. El profesor va a navegar por la clase. Esto asegura que se puedan cumplir los objetivos y que se puedan llevar conclusiones clave del aprendizaje. Es la discusión de varias maneras. Pueden hacer una pregunta abierta al grupo, pueden pedirle hacer una votación, puede hacer una pregunta directa a usted o a cualquier persona de la clase. Esta etapa de la discusión le permite al instructor ir configurando la clase para que todos estén en la misma página, que podamos tener los suficientes fundamentos para fortalecer la discusión, que es la parte principal de la sesión, donde se facilitará la discusión sobre los temas clave. Se fomentarán las conversaciones entre compañeros de clase, no es solamente con el profesor. Y es necesario o le pedirán que desarrolle, desafíe y critique comentarios y suposiciones que se están haciendo. El profesor también puede jugar al abogado del diablo para ayudarlo a desarrollar y refinar su pensamiento. Le contrapreguntará muchas veces para ayudarlo a generar la profundización que se requiere dentro de la participación. O un profesor en algún momento puede simplemente suspender la discusión o puede involucrar información adicional, puede meter algo de teoría en el camino o puede incluso fomentar pequeños grupos, juegos de roles para poder seguir fortaleciendo la discusión. Al cierre de la sesión se puede incluir resumir los problemas, reforzar cuáles fueron los puntos clave y es importante para un participante que cuando salga del aula pueda decir, óyeme, ¿esta fue una buena sesión? No, eso no es lo importante. Es importante que nos hagamos la pregunta, ¿y ahora qué? Es necesario que reflexionemos cómo este tipo de cosas funcionan y me apoyan en mi propio. Cuando estamos participando en clase, es muy diferente a una conferencia tradicional. En el método del caso no es suficiente simplemente con ir y asistir. La participación es absolutamente esencial y lleva consigo responsabilidades para cada uno de los participantes. Yo aprendo a partir de los demás, pero también tengo que dar la oportunidad de hacer una buena preparación del caso para poder apoyar el crecimiento de mis compañeros. ¿Cómo debo participar? Es tentador uno quedarse con las ganas de cómo contribuyo. Siempre uno quiere participar, pero decir, lo hice bien. No todas las contribuciones son buenas contribuciones. Es importante comprender qué se debe y qué no se debe hacer en una discusión de caso. Es bueno ir jugando al rol dentro de lo que va sucediendo en la sesión, estar atento a las preguntas, poder aportar. Y sí, está siendo evaluado dentro de la clase. Yo particularmente, cuando dirijo una sesión de caso, busco básicamente estudiantes que estén bien preparados, listos para participar desde el principio. Incluso si a veces no se está contribuyendo verbalmente, uno también lee o busca esa información no verbal que están teniendo la gente, saber en qué es alerta durante la sesión para poder participar. Las discusiones de caso, la verdad es que la movilidad en sí misma tienen su propia vida. No es bueno desconectarse porque más adelante va a ser más difícil conectarse de nuevo con la conversación.
Y uno lo que espera es que cuando alguien aporte en clase sea claro, relevante y construya sobre los comentarios para avanzar en la discusión. Uno espera también que hayan contradicciones respetuosas con los comentarios de otros participantes. Yo puedo estar en total desacuerdo con una persona y ser muy respetuoso para poder estar en desacuerdo. Hay que desafiar de manera profesional también a las personas que estamos trabajando dentro de la sesión. Y ante todo, hay que disfrutar de las sesiones de casos. Otra de las preguntas que usualmente me hacen es, oye, ¿qué es bueno y qué no es bueno hacer dentro de la sesión de clase? No hay fórmulas mágicas. La preparación de caso, una buena preparación de caso debe ser la mejor herramienta. Pero sí podemos decir que hay algunos comportamientos que ayudan o que no ayudan a que una participación en clase sea efectiva. Dentro de los sís, no hay que decir, óyeme, si yo hablo muy temprano, solo estoy hablando con los hechos y más adelante no me dejan hablar, o yo solo me voy a esperar hasta el final. No, involúcrese desde el inicio de la discusión. Por un lado, reduce el nerviosismo por otro, permitirá hacer aportes desde un inicio. Escuchar a los demás, demostrar respeto y a comprender la discusión. Hay que aprovechar los comentarios de los colegas. Muestra que yo estoy escuchando, pero también la capacidad que yo tengo de desarrollar argumentos a partir de lo que ellos dijeron. Es necesario mantener una mente abierta. Muestra la capacidad de procesar nueva información y el compromiso que yo puedo tener con esa evolución de la clase. A veces es necesario empujar esas ideas, venderlas, mostrar que yo tengo un argumento bien pensado, bien elaborado, bien armado. En algunos casos es importante relacionar experiencias externas, siempre y cuando agreguen valor a la discusión, porque yo tengo experiencia en esa industria, en esa empresa o en productos similares. Yo debo ayudar a que también mis compañeros aprendan de manera positiva. Hay que manejarlo con respeto. Hay que ser también muy constructivo con las ideas de los demás. Yo puedo construir a partir de ellos o construir a partir de la diferencia. Y una cosa que es importante, ir relacionando lo que ha sucedido con algunos de los casos anteriores dentro del mismo programa, porque te va a mostrar la comprensión que estás teniendo del área y de la implicación más amplia que estás teniendo en la discusión. Dentro de los nos, repetir comentarios. Más de uno nos dice en clase, oye, pero es que lo dejaron repetir. Sí, es parte de lo que tenemos que hacer, pero esa repetición de comentarios no es bien valorada en una participación. No avanza en la discusión y de alguna u otra manera puede indicar que no está escuchando. Salirse por la tangente o realizar cambios repentinos sobre el tema. Muestra que no necesariamente se está siendo objetivo en cómo voy a participar o que quiero decir tanto lo que yo quiero que no estoy escuchando a los demás. Hay otra que es una de esas cosas que se castiga como una mala participación y es utilizar información privilegiada de forma injusta. Si una persona tiene información adicional, no quiere decir que se quede callado, es que lo haga saber, pero pensando en cómo construir el aprendizaje de la clase completa, no simplemente para beneficiarme de la misma. Otro de los nos es ser injustamente crítico, cuando yo le falto el respeto a otras personas. Siempre insistimos, ayude a que sus colegas aprendan de manera positiva. Y sin duda, distraerse. Si pierdo el hilo de la discusión, es difícil volver a entrar. Y muchas veces, cuando vuelvo y participo, lo que hago es que desenfoco la sesión completa. ¿Y qué pasa cuando termino una clase? Bueno, que captures tu aprendizaje, que hagas una retroalimentación, que hagas un aprendizaje activo. ¿Y cómo puedo captar esto? Es diferente a una conferencia. La idea es que mientras yo he sido un participante activo en el proceso, yo puedo ser parte de lo que aprendí porque yo ayudé a construirlo. Es probable que participes en cientos de sesiones de caso durante el curso que estás tomando, por lo que siempre es útil tomar algunas notas sobre la discusión para ayudar a recordar quizá los puntos que más te llamaron a la atención o los detalles específicos. Aunque tomar notas puede ser una distracción para usted y los compañeros, puede ayudar a perder el hilo de la discusión o pueden pensar que no necesariamente estoy involucrado en el proceso. La sugerencia tal vez es que te tomes un tiempo para reflexionar después de la sesión y escribir las notas. Particularmente ¿dónde? Quizá en la misma hoja de preparación le puedo agregar ese tipo de conclusiones y las construyo hacia mí. También le puedo preguntar al profesor si te llama la atención la pizarra, la manera en que se construyó, tomarle unas fotos y adjuntarla a la documentación que yo tengo. Si por alguna razón debo igual tomar notas durante la discusión, hágalo de tal manera que no distraiga a los demás compañeros. Estar escribiendo en el computador de manera permanente es un distractor. Probablemente escribir a mano, etcétera, puede ser una mejor opción. Pero recuerde algo,
una clase de caso no se trata solamente del tema que se está discutiendo. La idea de cada sesión es ayudarlo a desarrollar y perfeccionar una variedad de habilidades directivas que vas a necesitar en tu trabajo. El análisis, el pensamiento crítico, la capacidad de presentar puntos de vista, defender y desafiar los puntos de vista de otros, el trabajo en equipo, pero también el trabajo escuchar y comprender a los demás, la capacidad para evitar tomar decisiones con muy poca información e ir construyendo esa información que aunque no sea el 100%, siempre necesitaré gestionar los riesgos. Y sin duda que no es suficiente quedarme con la teoría, sino que necesito llevar la teoría a la práctica. Muchas veces también nos preguntan si nos están evaluando. Efectivamente, una buena parte de la metodología del caso es la evaluación. Y es importante que usted conozca cómo se le va a evaluar cuando se están utilizando casos. Al inicio de un módulo es importante que lea el sílabus o que le pidan al profesor cómo va a hacer esto. Y particularmente, ¿qué me evalúan? Mi participación en clase, análisis de casos que yo puedo presentar, las hojas de preparación o incluso un examen. ¿Siempre se evalúa la participación? Usualmente sí. En el aula es donde tiene la mayor parte el aprendizaje, por lo que es común que se evalúe la participación en las discusiones de caso. Incluso en algunas materias o en algunas escuelas puede llegar a ser el 50% de la calificación final. Si se va a evaluar, es bueno que lo sepas desde un principio. ¿Cuáles son los aspectos prácticos para calificar una participación en clase? Básicamente es contribución. ¿Cuándo estoy contribuyendo a una discusión? Pero es una habilidad que el profesor empieza a mirar y es bueno que vuelvas a los pasos anteriores. Una buena preparación de caso o tener en cuenta algunos parámetros a la hora de participar. Un profesor actualmente está mirando y conoce un poco de dónde estás trabajando, un poco de tu currículum, para también ir enriqueciendo a partir de qué traes, qué puedes aportar y qué puede faltar por desarrollarte. ¿Cuándo se califica? Lo usual es que un profesor, clase terminada, clase calificada, lo hacen en el descanso posterior, al final de la clase, etcétera, porque normalmente es cuando está fresca la participación en clase y evita sesgos posteriores. ¿Qué busca un profesor? Usualmente buscan documentar con precisión calidad, frecuencia de las intervenciones de la sesión de caso. Un profesor normalmente decide si solamente estás repitiendo hechos o si realmente estás aportando en una nueva perspectiva. Los hechos bien puestos, bien participados, son una buena opción para participar. Cuando yo estoy agregando valor a la discusión o en qué medida construyo a partir de los comentarios de los demás, qué tan comprometido estoy con la escucha activa dentro de la clase. Y si los comentarios ayudan a avanzar la discusión de manera positiva. Pero recuerden algo. No se concentren simplemente en que yo voy a participar porque me están evaluando. El objetivo principal es aprender y ayudar a sus colegas a aprender. Si sigues este concepto, básicamente tu rendimiento en clase va a mejorar de manera. ¿Qué puede suceder también a nivel de evaluación? Que me pidan a mí o a mis compañeros que nos evaluemos como pares que somos. La idea es que nos faciliten algún tipo de mecanismo en el cual vamos a poder evaluar a nuestros compañeros. Es una buena práctica reflexionar sobre las contribuciones que yo mismo estoy haciendo a la clase. Cómo siente que me desempeñé, que puedo haber hecho mejor, etc. Uno de los componentes fundamentales dentro de la evaluación también es la retroalimentación. La idea es que nos estemos comunicando con ustedes como participantes para darles una indicación de cómo se desempeñan en clase. Usualmente se hace al final de ciclo, pero también se puede buscar de manera activa esa retroalimentación. Si un estudiante no participa con suficiente frecuencia o no está contribuyendo dentro de la discusión, es usual que el profesor se acerque y le pregunte para tratar de entender cuáles son los motivos por lo que está sucediendo esto y ayudarlo a mejorar para que su rendimiento definitivamente vaya. También me van a evaluar las hojas de preparación o un análisis de un caso escrito. Es muy usual en Barna que les pidamos que envíen los análisis escritos de un caso antes de la clase, una hoja de preparación. En algunas ocasiones estas hojas de preparación tienen algunas preguntas de asignación que ayudan a enfocar el análisis, pero lo que es importante es que esa hoja de preparación no se construye única y exclusivamente porque estoy siendo evaluado, sino que es importante que yo la construya porque es mi mejor herramienta para una buena participación en clase. Y también es usual que algunos casos se utilicen como examen.
donde se espera que usted escriba un análisis escrito, un reporte, un informe, con algunos temas o comentarios puntuales que se le están pudiendo. Recuerden algo, y hay una frase de Marcel Proust que a mí me gusta bastante. El verdadero viaje al descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en mirar con nuevos ojos. Démonos la oportunidad de tener esa mente abierta y seguir construyendo a lo demás. Y para terminar con otra frase, en este caso de Jack Welch, la ventaja competitiva más poderosa en una organización es la capacidad de aprender y aplicar lo aprendido rápidamente. Y eso aplica para organizaciones, para personas y en general todo el ecosistema en el cual estamos funcionando.